Se termina el conflicto en Gaza, Donald Trump está presionando para que eso ocurra. Pero cada día llegan nuevas noticias que cuentan historias de nuevas muertes de palestinos, muchas veces cuando buscan ayuda humanitaria o de soldados israelíes caídos en emboscadas, y también de intervenciones de las fuerzas especiales de Israel contra milicianos de Hamás. Mientras las negociaciones de paz se mantienen en un círculo vicioso que nunca desemboca en una tregua duradera. Gaza sigue siendo una herida abierta para Israel, para los palestinos y también para la comunidad internacional. Una herida que no solo se mide en número de víctimas y edificios destruidos, sino en el desgaste moral, diplomático y geopolítico que arrastra consigo. Mientras tanto, dentro de Israel se agrava el debate. ¿Qué se está consiguiendo realmente con esta guerra? Bueno, pues vamos a hablar de ello. En medio de toda esta incertidumbre, el New York Times ha publicado un extenso reportaje que pone en entredicho la motivación real del primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, en su intento de prolongar el conflicto. Según la investigación, basada en más de 100 entrevistas y documentos oficiales, Netanyahu habría estado optando por prolongar la guerra no solo por razones de seguridad nacional, sino también para proteger su propia supervivencia política, que ya sabéis que está amenazada incluso por procesos de abusos de poder y de corrupción. El artículo del New York Times afirma que Netanyahu en varias ocasiones ha frenado o directamente ha boicoteado acuerdos de alto el fuego que habrían permitido liberar a decenas de rehenes y abrir la puerta a una paz negociada. La razón, esto que os cuento, ceder en exceso habría supuesto poner en riesgo su coalición de gobierno, que depende del apoyo de partidos ultranacionalistas que apuestan por una ocupación indefinida de Gaza y la reimplantación de asentamientos israelíes en la Cisjordania. En abril del año pasado, por ejemplo, Netanyahu estuvo a punto de cerrar un acuerdo que incluía una pausa de 6 semanas en la ofensiva y la liberación inmediata de más de 30 rehenes. Sin embargo, Bezalel Smotrich, su ministro de Finanzas y uno de los líderes de la derecha más dura, amenazó con tumbar el gobierno si se llegaba a ese pacto. Ante esa presión, Netanyahu se echó atrás. Y lo mismo ocurrió meses después, cuando Itamar Ben-Gvir, la otra parte de la pareja extremista, se plantó en su despacho para frenar un nuevo intento de tregua. Netanyahu se ha defendido tajantemente hoy mismo, ha negado estas acusaciones calificándolas de difamación y ha sostenido que todas las decisiones estratégicas se tomaron para garantizar la seguridad de Israel. Según su comunicado, Israel ha logrado debilitar a Hamás, Hezbollah, Irán y Siria, gracias sobre todo a su decidido liderazgo. Pero para sus críticos la prolongación del conflicto ha beneficiado al primer ministro, sobre todo alejando la sombra de los juicios que están pendientes sobre él. Y todo esto sin que se vea al final ¿qué va a pasar con las negociaciones, que se han convertido en una extensión del campo de batalla? Israel y Hamás utilizan cada nuevo ataque y cada nueva víctima como una palanca de presión para forzar cesiones en la mesa de diálogo. La muerte se acumula como moneda de cambio. En este contexto, el gobierno israelí ha comunicado a las familias que será Hamás quien decida quiénes son los próximos rehenes liberados, lo cual sitúa todo esto en una situación entre la esperanza y la angustia. En concreto serán 10 rehenes vivos y los cadáveres de 18 rehenes muertos, sin que se conozca quiénes son unos u otros. Todo ello está pendiente de la tregua de 60 días que está ahora mismo en discusión y que abriría el paso a un alto el fuego permanente que tanto desea Donald Trump. Aunque sí es cierto que los Estados Unidos desean cerrar este capítulo de conflictos en Oriente Próximo, no se puede decir que no estén caminando sobre una delicada línea de equilibrio. En la última reunión entre Donald Trump y Netanyahu, Trump afirmó que no consideraba volver a bombardear Irán, que no se imaginaba deseando hacerlo otra vez. Pero al parecer en privado Donald Trump afirmó que si no se conseguía un arreglo diplomático con Teherán, entonces no tendría objeciones a que Israel volviera a reanudar los ataques. Por cierto que hemos sabido hoy que los ataques de misiles iraníes contra la base aérea de Al Udeid en Qatar tuvieron daños, en concreto una cúpula geodésica de comunicaciones de las Fuerzas Aéreas de Estados Unidos. Las fotografías por satélite muestran el daño de esa instalación en concreto. Con lo que el aviso previo de los iraníes fue acompañado también de una demostración de capacidad para que quedara claro que no son completamente inofensivos. Y ya sé que todas estas cuestiones las hemos tratado anteriormente y que son en realidad posibilidades que se nos presentan a la lógica casi de inmediato cuando consideramos las posibles ramificaciones del conflicto. Pero el que la reciente ofensiva aérea haya retrasado el programa iraní hasta 2 años, sabemos que no implica el haberlo detenido. Teherán sigue teniendo reservas de uranio enriquecido y una capacidad técnica de reconstruir su capacidad nuclear en secreto.
Y para Irán, y esto no es malo recordarlo, el dilema es existencial. Sin arma nuclear está vendida, pero si sus adversarios localizan la reanudación del proyecto nuclear, está claro que van a llegar nuevos bombardeos. Más allá de las dinámicas militares, esta guerra está generando un profundo impacto en la imagen internacional de Israel. Las encuestas muestran que una parte significativa de la sociedad israelí, incluyendo votantes del propio Netanyahu, o mejor dicho, de su coalición, están cansados de la guerra que parece no tener fin. En una reciente encuesta del canal 12 israelí, el 74% de los israelíes, incluyendo el 60% de los que votaron a la coalición ahora mismo en el gobierno, respaldan un acuerdo con Hamás y la liberación de todos los rehenes. ¿A cambio de qué? A cambio de finalizar la guerra en Gaza. En el exterior, las posiciones antisemitas en Estados Unidos siguen siendo minoritarias, pero crecen bastante. La mayoría de los estadounidenses se oponen al antisemitismo, en concreto un 87%, pero un 24% encuentran la violencia contra los judíos comprensible, y un 13% afirma que los que han atacado a judíos en Estados Unidos estaban justificados para hacerlo. Así que muy pocos comprenden fuera de Israel que las operaciones contra Hamás se hayan llevado por delante a más de 50.000 vidas, incluidos más de 10.000 menores de 14 años. Y lo malo es que los recientes proyectos de las fuerzas de defensa de Israel de crear zonas seguras para trasladar masivamente a la población de Gaza están levantando alarmas incluso entre juristas y defensores de derechos humanos dentro de Israel. Hay que recordar que el traslado forzoso de civiles es ilegal según la Convención de Ginebra, salvo por necesidades de extrema seguridad. El propio asesor jurídico de las Fuerzas de Defensa de Israel ha advertido de la ilegalidad de estos planes, que podrían exponer a Israel a nuevas acusaciones de crímenes de guerra. En conclusión, la victoria de Netanyahu en términos de seguridad existe, no se puede decir que sea engañosa, pero tampoco podemos decir que resuelva los problemas de seguridad de Israel en el largo plazo. En cierto modo es lo que muestra la noticia también de hoy del asesinato de 2 palestinos por parte de colonos en la Cisjordania, que supongo que traerá cola porque uno de ellos tenía doble nacionalidad estadounidense. En cualquier caso, la victoria personal de Netanyahu, que le ha permitido mantener intacta su coalición de gobierno, marca un camino muy concreto para la resolución del problema palestino. Y este es el problema, en mi opinión. Desde el punto de vista israelí, una solución para el conflicto palestino es una solución en la que los palestinos no tienen lugar. Al menos no dentro de las fronteras del actual Israel, territorios ocupados incluidos. Con lo cual el precio de esta estrategia es alto, una reputación internacional dañada, una sociedad dividida y una región que sigue siendo un polvorín. Israel ha debilitado a Hamás, a Hezbollah, ha frenado temporalmente a Irán y tiene planes de embarcar a Estados Unidos en una campaña contra los hutíes de Yemen. Pero el conflicto de fondo, la ocupación, la falta de un horizonte de Estado para Palestina y el papel de los extremistas en ambos lados, yo creo que permanece intacto. Y esto es lo que quería contaros desde este precioso paraje. Y bueno, busco la puerta de salida, porque la puerta de salida está directamente en el agua, y nos vemos muy pronto.